Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicarles un tema sumamente importante, el concepto científico de derecho. Bueno, ¿qué es derecho? Pero desde el parámetro de la cientificidad. ¿Qué es derecho? Pero desde la óptica de concepto científico. Es decir, ¿qué es el derecho como ciencia? Para explicar esto, primero hay que informar que la ciencia se sustenta sobre dos parámetros muy importantes, entre otros, la universalidad y la logicidad. La ciencia debe ser lógica y su objeto de estudio debe ser universal. Dos elementos muy importantes que debe comprender una ciencia para poder ser ciencia y no quedar una categoría de técnica o pseudociencia. La ciencia, entonces, segura, es aquella que tiene, entre otros, dos parámetros fundantes, logicidad y universalidad. Pues bien, entonces, ¿qué es el derecho como ciencia? ¿Cuál es el concepto científico de derecho? Partiendo de esto, lo primero que tengo que explicarles es que, ¿qué no es derecho? ¿Qué no puede ser derecho como ciencia? ¿Qué no es el derecho como concepto científico? Pues bien, el derecho como conjunto de normas jurídicas no puede ser el objeto de estudio de la ciencia del derecho. El derecho como conjunto de normas jurídicas no puede ser el concepto científico de derecho. ¿Por qué? Porque dijimos al inicio que la ciencia debe fundarse en dos parámetros muy importantes: universalidad y logicidad. Debe ser universal y debe ser lógica. Su estructura, su naturaleza debe ser lógica y su objeto de estudio debe ser universal. En ese sentido, cuando hablamos de un conjunto de normas jurídicas, esa estructura, ese fenómeno, no tiene ni reúne los requisitos de logicidad ni de universalidad. Primero, el conjunto de normas jurídicas no puede ser universal. ¿Por qué? Porque cada Estado posee su propio conjunto de normas jurídicas que son diferentes unos de los otros. Por ejemplo, Francia tiene su propio conjunto de normas jurídicas en su ordenamiento jurídico. Uruguay tiene su propio conjunto de normas jurídicas en su sistema jurídico. México tiene su propio conjunto de normas jurídicas en su ordenamiento. Colombia tiene su propio conjunto de normas jurídicas en su sistema jurídico. Guatemala tiene su propio conjunto de normas jurídicas en su ordenamiento jurídico. Y son disímiles unos de los otros. Son distintos, son diferentes, con parámetros completamente disímiles. Por ejemplo, dentro del ordenamiento jurídico uruguayo es legal, por ejemplo, el uso recreativo de la marihuana bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, en algunas legislaciones de Europa es legal, por ejemplo, el consumo también de cannabis de uso recreativo, pero no es legal en el ordenamiento jurídico guatemalteco. No es legal en otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, hay países donde el salario mínimo es parte de ese ordenamiento jurídico y otros países en el que no. Hay países donde está legalizado el aborto y hay países donde no. Hay países donde está legalizado el matrimonio igualitario y otros países que no. Eso quiere decir que los ordenamientos jurídicos de los estados son diferentes, son distintos. Por lo tanto, cuando hablamos de conjunto de normas jurídicas, este no puede ser universal. No posee el carácter de universalidad porque cada estado tiene su propio conjunto de normas jurídicas. Por lo tanto, el derecho como conjunto de normas jurídicas únicamente puede constreñirse a una concepción de carácter técnica, una concepción de carácter técnico-jurídica, y solamente puede tener una extensión de carácter local, no puede ser universal, porque no existe un conjunto de normas jurídicas a nivel mundial, como decía Hans Kelsen. No hay un conjunto de normas jurídicas a nivel mundial porque no existe un Estado mundial. Por lo tanto, no hay un conjunto de normas jurídicas a nivel global. En ese sentido, entonces, el derecho como conjunto de normas jurídicas no posee la connotación de universalidad. Ahora vamos a la logicidad. ¿Las normas jurídicas pueden ser lógicas? Desde la óptica y del punto de partida de la lógica formal, de la lógica material, las normas jurídicas no pueden ser lógicas. ¿Por qué? Porque la lógica, como una rama de la filosofía que su objeto es el correcto, las reglas del correcto pensar, y que lo que busca la lógica es examinar la verdad o la falsedad de los conceptos, de los juicios y los razonamientos o silogismos. Una norma jurídica no posee esa particularidad. Normas jurídicas no pueden ser verdaderas ni falsas, porque no tienen una existencia real, no son juicios existenciales, no son juicios del ser, no son juicios ontológicos.
Por ejemplo, si yo digo el carro o el automóvil de Juan es de color rojo, pues ese es un juicio existencial y se comprueba yendo a verificarlo, observándolo, viéndolo con los sentidos. Si yo digo, por ejemplo, que el automóvil de Luisa es de color azul o el automóvil de Marta es de color blanco, en ese sentido es un juicio existencial que se comprueba verificando a través de la percepción de los sentidos. Es un juicio ontológico que puede ser verdadero o falso, pero una norma jurídica no es un juicio ontológico, no es un juicio existencial. Por lo tanto, no es calificable de verdadera o falsa, porque una norma jurídica es un supuesto hipotético. Un supuesto hipotético, una ficción que puede o no suceder, no tiene existencia real. Es un supuesto hipotético que se activa cuando se produce un hecho real, pero una conducta real. Entonces, una norma jurídica es ficticia, es un supuesto hipotético. Por lo tanto, no es calificable de verdadera o falsa. Y, en consecuencia, no posee la particularidad de la logicidad. Algunos autores consideran que se le pueden aplicar ciertos elementos en forma análoga de la lógica, pero la lógica como tal no se le puede aplicar a normas jurídicas porque las normas jurídicas no son juicios ontológicos, no son examinables de verdadero, no son calificables de verdaderas o falsas. Por lo tanto, no pueden ser lógicas. Entonces, las normas jurídicas no poseen el parámetro de logicidad, ni poseen el parámetro de universalidad. Eso quiere decir entonces que el derecho como conjunto de normas jurídicas no posee ni el parámetro de universalidad ni el parámetro de logicidad y no puede ser entonces el concepto científico de derecho. Entonces, ¿qué sí es el concepto científico de derecho? Bueno, para entender qué sí es el concepto científico de derecho, tenemos que acudir a ciertos parámetros muy importantes, parámetros que tienen una importancia que nos va a servir para ilustrar el concepto científico de derecho. Para que el derecho sea científico y pueda tener la particularidad de la universalidad y la laicidad, el derecho debe estudiarse como un todo. Es decir, el derecho debe partir desde ciertos elementos y ciertos componentes que nos van a provocar o no a producir la universalidad del derecho. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho constitucional, en primer término tenemos que tomar como base, como parámetro, la Constitución. La Constitución como pacto político, social, ético, moral y jurídico y cultural del pueblo. Eso es la Constitución. Tomamos como parámetro el pacto. Ese pacto es analizado conforme a sus valores, imperativos éticos morales, sus principios, imperativos éticos jurídicos, sus garantías, instrumentos para hacer valer esos principios y, por supuesto, la conducta humana. Esa conducta humana que le va a dar vida al pacto. Ese pacto político, social, ético, moral, jurídico y cultural del pueblo, que es la Constitución, está compuesto, entre otros, de derechos humanos. Y esos derechos humanos cobran vida a través de la conducta humana, que eso sí posee realidad existencial. Entonces, lo que nosotros necesitamos es unir, hacer ese entrelazamiento entre el pacto político, social, ético, moral, jurídico y cultural del pueblo de Guatemala, que contiene derechos humanos que están justificados en valores y principios que pueden ser optimizados por medio de las garantías y que a través de un juicio presupuesto, es decir, a través de un juicio de valor que opere, o más bien dicho, aparezca como una operación intelectual que presuponga la existencia o presuponga la realidad existencial de ese derecho humano, lo conecte como premisa con una conducta humana. Y esa conducta humana, entonces, le dé vida a ese derecho humano que está contenido como principio dentro de un pacto político a través de un juicio presupuesto. Un juicio presupuesto que constituye el puente lógico que va a unir ese derecho humano como parte del pacto político con la conducta humana, justificado en principios y optimizado por medio de garantías, dando como consecuencia que el derecho constitucional va a ser una conducta humana con significado jurídico en sentido objetivo y subjetivo, producto de un postulado de la razón práctica que configuró la conducta ética en el juicio presupuesto de humanidad extraído del pacto del pueblo y justificado en los principios activados por las garantías. En este caso tenemos el concepto de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos tomando como base es la conducta humana que sí tiene existencia real y que esa conducta humana que sí tiene existencia real a través de un juicio presupuesto se está conectando, le está dando vida a un derecho humano como principio normativo extraído del pacto político y la totalidad del pacto político que es la Constitución. De tal cuenta entonces que esa norma constitucional que contiene un derecho humano extraída del análisis de la totalidad del pacto, justificada por medio de valores y principios
optimizada por medio de las garantías constitucionales y conectada lógicamente a través de un juicio, por supuesto, intelectivo hacia la conducta humana, nos va a producir esa realidad, esa conducta humana con significado jurídico en sentido objetivo subjetivo que está siendo evidenciar desde la esfera de la ontología, desde la esfera del ser, ya el derecho. Ahí tenemos entonces un concepto científico de derecho constitucional. Lo mismo nos sucede en el caso del derecho privado y el derecho público. El caso del derecho público, por ejemplo, el derecho penal, una norma jurídica, por ejemplo, que contiene un tipo penal de homicidio, que pertenece a un conjunto de normas jurídicas, esta va a cobrar vida a través de una conducta humana que se va a entrelazar con la norma jurídica que contiene el tipo penal a través de un juicio, por supuesto, lógico, que emanará de un juez, que estará justificado también en valores y principios, pero que será hasta que el juez, por medio de una conducta que active la norma jurídica conectada a través de un juicio, por supuesto, lógico del juez, que se convierta en premisa mayor y justificado en principios, esta conducta humana, ya con la calificación judicial, estará plasmada en una sentencia debidamente ejecutoria y es hasta ese momento, entonces, que cobrará vida el derecho penal. Ahí tenemos entonces una unificación científica del concepto de derecho penal. En cambio, en el caso del derecho privado, como el derecho civil y el derecho mercantil, no requerimos de la sentencia ni de la calificación judicial, sino que en vez del principio de legalidad que va a fundamentar el derecho público, especialmente el derecho penal, en el ámbito del derecho privado que se fundamenta en el principio de autonomía y voluntad, lex pacta sunt servanda, lo que le va a dar vida a la norma jurídica extraída del conjunto de normas jurídicas es la autonomía y la voluntad, es decir, la libre negociación de las personas. Por ejemplo, ese acto de celebración del matrimonio, aquí no se requiere de calificación judicial, ese acto personalísimo de otorgamiento de testamento, ese acto donde se configura o se perfecciona un negocio jurídico contractual a través de compraventa, perfeccionado con la entrega de la cosa y entrega del precio. En ese momento no se requiere la calificación judicial y el derecho está haciendo la vía jurídica por medio de una conducta humana producida por la libre negociación de las partes que activa la norma jurídica a través de un juicio, por supuesto, que constituye el puente lógico entre la norma jurídica derivada del sistema justificada en los principios, pero que la conducta le está dando vida a través del perfeccionamiento del negocio jurídico. Aquí se está produciendo derecho en el ámbito del derecho privado, mientras que es a través de la calificación judicial de la sentencia que se está produciendo derecho en el ámbito del derecho penal, mientras que es en la realización, en la optimización de esos derechos humanos, en la vida humana, optimizando sus derechos humanos, derivado, por supuesto, del pacto político que se está cobrando vida y dando vida al concepto de derecho constitucional. Aquí vemos claramente, entonces, el concepto científico de derecho constitucional, de derecho público y de derecho privado. Estamos tomando como base, entonces, toda una operación donde tomamos como parte fundamental, sí, al conjunto de normas jurídicas será un elemento. La norma jurídica en sí, extraída del conjunto de normas jurídicas, será otro elemento. El juicio, por supuesto, ya sea emanado de la libre negociación de las partes en el derecho privado o de la calificación judicial en el ámbito del derecho público, especialmente el derecho penal, o en la consagración conductual del derecho humano en el ámbito del derecho constitucional, es hasta ese momento entonces que la conducta humana entrelazada con principios, con garantías, entrelazada con normas, entrelazada con el sistema jurídico, nos está produciendo una conducta humana que está activando la norma jurídica entendida como un todo, justificada con principios que sí son universales, con valores humanos, racionales, prácticos que sí son universales. En ese momento entonces está consumando, está consolidando el concepto científico de derecho, el concepto científico de derecho constitucional, de derecho penal, de derecho civil, de derecho mercantil, entre otros, el concepto científico de derecho que, haciendo este análisis interactivo, globalizado, conglobante, utilizando todos esos parámetros y componentes, justificándolos con principios universales, éticos, morales y éticos jurídicos, y fundamentando esos principios con las normas jurídicas y optimizándolos con garantías y entrelazándolos con juicios presupuestos para que a través de la conducta humana se dé toda esa activación de toda esa complejidad de componentes, nos produce en consecuencia lo que es derecho desde la óptica y la cientificidad. En ese momento tenemos un concepto científico de derecho que sí es lógico, que sí es universal. Muy bien, este concepto científico de derecho tiene sus complejidades, tiene sus particularidades, sus especificidades, sus complejidades y por lo tanto requiere de muchas más cápsulas para seguir ampliando cada uno de sus elementos y sus componentes.
Pero por el momento les dejo esta primera explicación, esta primer análisis de carácter general para comprender qué es el concepto científico de derecho. Les agradezco por su atención y los veremos en una próxima cápsula. No sin antes recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez. Así que fue un gusto compartir con todas y todos. Así que es un gusto y nos veremos en una próxima cápsula. Así que tengan todas y todos un feliz día. Que Dios les bendiga a todas y a todos.